Ya, me presento, mi nombre es Franco Díaz, soy alumno de cuarto año de la Universidad del Alba igual, de la sede de La Serena. Se me encomendó hacer la ayudantía de Derecho Internacional Público. Soy una persona que ha tenido otra ayudantía antes, que había mencionado el año pasado que habíamos hecho introducción y Derecho Romano. Sin embargo, este año se encomendó hacer Internacional Público, un ramo que se permite adelantar en muchas sedes y que por tanto aparece un poco eh, heterogéneo el curso en cuanto a las personas que lo componen. Muchas veces hay alumnos de primero, de segundo, de tercero, hay gente que lo repite y que vuelve a hacerlo. Entonces no se puede definir como a ciencia cierta cuál es el corte y es lo que saben o lo que no saben. ¿Cachai? Pero en resumen, el profesor utiliza diversos libros para explicar la materia. Ya ha utilizado conmigo presencialmente, utilizó este libro que está acá, ¿ya? Que se llama, al igual que homónimo del ramo, pero es de Edmundo Vargas Carreño. ¿Ya? En definitiva, tiene lo mismo que todos los libros, porque finalmente el derecho internacional público, eso es lo bueno, que es bien acotado lo que hay y lo que hay es lo que es. No hay otra cosa, no hay más libros. ¿Cachai? Hay muchos sí autores de muchos libros y que van a ver de diferentes vistas el derecho internacional público. Entonces, como acercamiento, eh, no sé si tú tienes como, ¿qué es el derecho internacional público? ¿Tú puedes así como definirlo o hablarnos más o menos de qué es el derecho internacional público? Así, piola, así sea lo mismo, si estamos nosotros nomás, no hay problema. Me acuerdo de la definición que el profe da de... Ah, se me olvidó el autor. Eh, de Puy creo que es el conjunto de normas, principios e instituciones que pretende regular la sociedad internacional o la relación entre Estados y sujetos de derecho internacional. Varios. Claro, Eso es lo que sí, recuerdo. es interesante definirlo de esa forma porque finalmente nos encontramos con un problema de conceptualización bien grande si lo definimos desde los sujetos que terminan obligados. Por ejemplo, podríamos definir el derecho internacional simplemente desde el punto de vista de sujetos como las normas que regulan Estados y otras organizaciones internacionales o otros entes internacionales. Pero desde ahí queda corto. Entonces, por eso se hace esta definición siempre funcional. Siempre el derecho internacional tiene que ser así, una definición como un conjunto de normas, ¿no? Que están llamadas a producir finalmente en ciertos, ¿no? Continentes normativos que serían, por ejemplo, por antonomasia el Tratado Internacional, o otros, ¿ya? Que son fuentes del derecho internacional y que aparecen como también desde el punto de vista de los sujetos obligados como los estados y todo eso. Entonces, eso es como lo primero, ¿ya? Y luego de eso hay que hacer la diferencia entre el privado y el público, porque finalmente igual existe un derecho internacional privado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Tú puedes también esbozarla? Por lo que leí yo el año pasado de derecho, en las fuentes del derecho civil y en la historia del derecho civil, se decía que el derecho internacional público era la relación entre Estados, a su vez también regulaba el tema de la nacionalidad, de la diplomacia y todas esas cosas, y los derechos privados era el que veía el tema de eh, cómo se relacionaban en sí los órdenes jurídicos privados o cuándo colisionaban. No sé muy bien definirlo, pero el ejemplo era qué pasa si una persona moría, dónde se cobraba la herencia, o a quién le o qué jurisprudencia, qué jurisdicción o qué normativa se utilizaba en ese caso. Por ejemplo, si era un chileno que moría en Italia y que tenía casa en los dos lados, una cosa así. Entonces, cuando hay colisiones de derechos privados en ambos países, ahí se mete el derecho internacional privado. Claro, lo interesante de esto es que aparecen como marcos normativos distintos, ¿no? Porque finalmente el derecho internacional público es un derecho material, ¿ya? Que tiene que ver con un contenido esencialmente del Estado, ¿no? Y que involucra las relaciones con otros, ¿ya? Pero desde el punto de vista, desde el derecho internacional privado, vemos otra cara, ¿no? Porque finalmente el derecho internacional privado, efectivamente, cuando ocurre un acto o un hecho,
por parte de un Estado o de una persona en sí, y que podría ser un hecho natural, como el que mencionas tú, como la muerte, eh, ¿qué legislación concurre? Porque finalmente es como, claro, la persona se murió en Argentina, pero es chileno y tenía bien en Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué legislación ocurre? Entonces, desde ese punto de vista, el derecho internacional privado no aparece como un derecho material, no aparece, no nos da una solución desde ese punto de vista de qué norma en ese sentido va a dar la solución, sino que finalmente va a decir qué norma se va a aplicar. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir que es un derecho formal, no es un derecho material, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de formalidad, hablo simplemente de cuáles son las reglas establecidas cuando ocurre, como un hecho que el que acabas de nombrar, son aplicables al caso concreto. Entonces, ahí, por ejemplo, encontramos un sinnúmero de normas que aparecen, por ejemplo, en el Código Civil y que resuelven ciertas controversias a propósito de lo que tú hablas. Por ejemplo, encontramos ahí, yo te lo voy a mostrar, no sé si tú tienes el Código Civil a mano, un ejemplo, una norma que resolvería esas situaciones, aparece en el Código Civil, ¿ya? En el Código Civil que a propósito de eso mismo, su autor es uno de los principales internacionalistas de Latinoamérica, entonces igual aparecen condensadas bastantes normas que son interesantes de analizar desde el punto de vista del derecho internacional privado, que no es lo que venimos a hacer, pero es interesante revisarlas, ¿no? Aquí lo más importante que vemos es desde el punto de vista de los efectos de la ley. El artículo 15 menciona unas reglas bastante interesantes en cuanto a ciertas normas que se aplican y que son extraterritoriales de alguna forma. No hay una necesidad de que el sujeto imperado esté en Chile, ¿no? Y que lo acompañarán incluso fuera de él. Por ejemplo, lo referente al estado civil de la persona, ¿no? Acá, por ejemplo, el artículo 15 del Código Civil dice: a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en el país extranjero. Aparece como una regla general, ¿no? Y aparece como ciertas situaciones en las cuales sí, ciertos actos van a tener efecto en Chile. Por ejemplo, en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile. Y dos, en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto a sus cónyuges y parientes chilenos. Entonces, lo importante acá es que cuando una persona se obliga en un país diverso al país de origen, podría perfectamente verse obligado por el derecho internacional. La única diferencia es que ese derecho internacional va a proteger ciertos bienes jurídicos que son ostensibles a todas las personas. Por ejemplo, la paz. Es de ahí la diferencia entre el derecho internacional público que obsta o que ostenta una categoría de material, ¿no? De contenido mismo, porque finalmente hay valores que están puestos y que han sido enmarcados desde el punto de vista de la disponibilidad. No podríamos decir que una persona que tiene estado civil podría disponer de él. No podría casarse, por ejemplo, en Argentina también. ¿Cachai? Entonces, ahí es como la certeza del derecho internacional privado y en cuanto a varias normas que están en el Código Civil, lo que te acabo de mostrar es un ejemplo. Por ejemplo, el 16, por ejemplo. Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros. ¿Cachai? Un claro principio de territorialidad, ¿no? Pero la solución aquí está en el derecho nacional, ¿no? Y por tanto aparece como un derecho formalista. Entonces el derecho internacional privado, desde ese punto de vista, no es un derecho sustancial, es un derecho formal, ¿ya? Más adelante, no sé, a lo mejor ya te están pasando derecho procesal. ¿Te pasaron derecho procesal? ¿Orgánico? Segundo, procesal. Sí. Ya, pues ahí tenéis un ejemplo de un derecho adjetivo, no sustantivo. El derecho adjetivo sería aquel derecho que regula la formalidad de la situación, más no su contenido en sí, ¿ya? Entonces esa es la diferencia radical entre el privado y el público. ¿Cachai? Una consulta, por ejemplo, con respecto a esto, porque se me ocurrió ya que estaba diciendo el tema de que a todos los chilenos nos rigen las leyes chilenas, incluso aunque estemos en el extranjero. En temas de matrimonio, por ejemplo, si yo estuviera casado en sociedad conyugal
y me compro un departamento, no sé, en Río, un departamento en Cancún, un departamento o una casa allá en Estados Unidos, ¿eso igual pasa a ser o pasa a ser contabilizado dentro del haber de la sociedad conyugal en el momento, por ejemplo, del divorcio, cuando se liquiden los bienes? Ahí lo que tienes que tener importancia es el principio de territorialidad, ¿ya? Y que finalmente lo acabamos de leer, el artículo 16 del Código Civil, y que dice que finalmente están sometidos siempre y cuando estén en el territorio. ¿Te fijas? Entonces es como una regla general, no sé si lo acabamos de ver, pero lo acabamos de leer. Dice, los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean chilenos y no residen en Chile. Entonces ahí el artículo está diciendo situados en Chile. Es como lo principal. ¿Cachai? Entonces, ahí hay una regla general. Entonces, ahí tú tenés que decir, ya, lo primero que tengo que saber es dónde estaban los bienes. ¿Ya? Luego de eso, tengo que ver si la persona, el causante, o perdón, en este caso, la persona, el cónyuge, no sé, de alguna forma eh, compromete ese bien en particular, no sé, comprándolo durante la vigencia de la sociedad conyugal. ¿Cachai? Porque si lo aporta, de nada obsta que los frutos y demás intereses que puedan sacarle al bien, por ejemplo, el arriendo y todo eso, podría llevárselo la sociedad conyugal, porque la sociedad conyugal lo mantiene. ¿Cachai? O sea, producto el esfuerzo que hubo la sociedad conyugal fue producto el bien fue producto de la sociedad conyugal, por tanto, de la sociedad conyugal. Entonces ahí hay que ver el momento en que se compra también. Si se compra antes, durante la vigencia, o posterior a la liquidación. Pero ya eso es materia finalmente del derecho interno. ¿Te fijas? Ahí te das cuenta al tiro que eso no lo regula el derecho internacional. ¿Te fijas? A no ser, por ejemplo, que entre ambos países haya un acuerdo en cuanto a la aplicación de algunas excepciones a la regla de territorialidad que hemos esbozado en cuanto al Código Civil, porque si hay excepciones, bueno, se estará primero a lo que diga el acuerdo. Que es que finalmente, a propósito de las conferencias de derecho internacional privado que se han llevado a cabo. Bueno, Claro, porque se me ocurre el ejemplo, Franco, de que ya se separan, se divorcian, y hay una casa en Miami, y el Estado chileno diga, esa casa, como los dos lo quieren, ya, separemos las 50-50, se vende y lo que se obtenga sea 50-50, pero el gobierno chileno no puede obligar a vender una propiedad que no está en el Estado chileno, entonces, ¿tendrá alguna manera, alguna forma de hacer cumplir esa resolución en bueno, otro territorio? por eso precisamente hay que ver si hay acuerdos de carácter internacional privado que regulan esa situación que tú estás viendo. Pero, por ejemplo, ahí de no haber mediar, digamos, algún acuerdo, derechamente se aplica el derecho interno y rige el principio de territorialidad. Por tanto, si ese bien no está situado en Chile, poco o nada interesa su disponibilidad. Bueno, Habría que, pero dime. vale. No, 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 así como creo que para... si no hay una normativa, como tú me dices, habría que hacerlo dos veces, o sea, habría que demandar también allá la división Es que claro, de esa propiedad. claro, ahí lo que tú estás planteando aparece como con un sinnúmero de elementos a analizar, ¿cachai? Y que serían previos, lógicamente, a el concepto de liquidar en sí. Primero tenemos que ver cuáles son las normas reglamentarias de la sociedad conyugal y están establecidas a propósito de eso en el Código Civil, entonces tendríamos que revisar norma por norma, porque hay normas, por ejemplo, no, un ejemplo, ¿no? Si el bien fue adquirido a título gratuito, un ejemplo, o si el bien fue adquirido a título oneroso. Entonces, depende de qué tipo de contrato se celebró en el extranjero. Entonces, ahí hay todo un análisis que hacer desde el punto de vista de la sociedad conyugal, de las normas reglamentarias que tiene el Código Civil, y luego de ello, si no cabe duda, o si cabe duda, concluir si hay alguna norma entre ambos países concerniente al tema. Pero primero yo creo que analizaría el primero directamente el derecho nacional. Bueno, pero sigamos con el tema, pues, ¿ya? Bueno, esa es la primera diferencia que esboza el profe, que siempre lo dice y que un poco, digamos, habla y habla y habla. Pero lo importante ahí es en cuanto a las diferencias entre eso y que no se confundan, ¿no? ¿Ya? Ahora, en cuanto a los fundamentos del derecho internacional, el profe también explica por qué es la existencia y por qué obliga. Aparece como muy parecido a la introducción al derecho.
toda esta cátedra, esta parte de acá, aparecen muchas teorías, ¿no? Como así en Introducción al Derecho aparece la teoría normativista de Kelsen, y otras teorías, ¿no? O en el derecho privado, como el pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Entonces aparecen un montón de teorías que van a explicar los fundamentos del derecho internacional y que van a decir que, primero, concordaría la voluntad de no obligarse, y eso diría como algo bastante interesante desde el punto de vista del derecho nacional, porque en el derecho nacional aparece el contrato como una fuente creadora de derechos y obligaciones. Entonces uno diría perfectamente, si la persona quiso obligarse, o si el Estado quiso obligarse, es lógico que cumpla la norma por ese deber, ¿no? Entonces, a las finales ahí aparecen las teorías voluntaristas, ¿no? Y aparece la autolimitación de la soberanía, ¿no? La delegación del derecho interno, la voluntad común de los estados o de la comunidad internacional. Y las teorías objetivas que aparecen, la teoría del pacta sunt servanda, la sociológica jurídica, que tendría que ver netamente con el hecho social, la normativista, que al contrario de la sociológica jurídica, eh, se desprende del hecho social y dice que simplemente las normas no tienen nada que ver con el hecho social, simplemente se basan en un ordenamiento de normas fundantes con normas fundadas. ¿Te fijas? Y la ius naturalista, que aparece netamente desde el punto de vista del derecho natural, ¿no? El derecho natural es como un derecho universal y concerniente a todos los hombres, por ende no es un derecho positivo, no está escrito. No, no es que yo haya encontrado una norma del derecho natural que está escrita. Puede ser que se haya codificado hoy en día, pero en sí aparece como una norma universal, y todo lo basado en el derecho natural pareciera muy abstracto y poco comprensible. Es por eso que las teorías y naturalistas dejan un poco a dudas, y que finalmente no son específicas sino el contenido. ¿Cachai? Entonces, los fundamentos del derecho internacional dentro de esa perspectiva aparecen simplemente por qué existe la norma y por qué obligaría. Simplemente eso. En el derecho nacional, ¿por qué existe la norma y por qué obliga? Una pregunta para ti, no sé. El derecho nacional, pero con respecto a qué Al orden. derecho, al derecho en sí. ¿Por qué el derecho existe? ¿Por qué el derecho obliga? Bueno, el derecho existe porque su función principal es regular la conducta de las personas. O sea, me acuerdo de las teorías del acto jurídico, o sea, el contrato social que hicimos todos implícitamente o a veces explícitamente en conservar un orden para mantener la paz social y la seguridad. Entonces, establecimos una serie de reglas y nos comprometimos a respetarlas. Pero desde ese punto de vista, hay ciertos procedimientos, ¿no? Que dotan, digamos, a la norma de validez, ¿no? O sea, una norma, Claro, no porque nos juntemos nomás y vamos a decir, ya sabéis que, ordinario. por eso, a ese punto quiero llegar, a ese punto, la norma jurídica. Yo no estoy hablando de otro orden normativo, no estoy hablando de la moral, ni no estoy hablando de los usos, no estoy hablando de la norma jurídica. ¿Por qué existe la norma jurídica? Entonces, Porque hubo un esa poder pregunta es claro, esencial. que estableció primero esta ley, ¿cómo se me olvidó el nombre? Bueno, esta ley constitutiva del sistema jurídico y le dio validez a todas las leyes que iban a venir después, porque estableció cómo se iban a hacer estas leyes y a quién iba a obligar. Pero hubo un Claro, poder original que estableció, entonces, vamos a hacer. claro, al igual que la teoría, digamos, del derecho interno, aparece la teoría normativista de Kelsen como una explicación al fundamento del derecho casi por completo, ¿no? Como un hecho ajeno a lo positivo, un hecho que no existía dentro del plano normativo, y que se le atribuye simplemente podría ser un acto fundacional, como decís tú, podría ser también un golpe de Estado, podría ser también, no sé, un acto, una rebelión exitosa, etcétera. Todos esos aquellos hechos aparecen como explicación en la teoría normativista de Kelsen. Pero como tú puedes ver acá en el derecho internacional, aparecen muchas más teorías. ¿Te fijas, no? Es algo mucho más complejo. Lo que tú mencionabas al principio lo podríamos enmarcar en la teoría sociológica jurídica, ¿no? Porque finalmente tú estás diciendo el hecho social, ¿no? La, el ser humano, por regular su relación entre otros, de alguna forma se obliga y se despoja de ciertos derechos, de ciertas libertades, y aparece como la fuente del derecho subjetivo, porque uno dice,
No sé si a ti te pasaron derecho político, pero en el derecho político nos decían, mira, de alguna forma antes era el lobo contra el lobo del hombre, era el mismo hombre, o sea, finalmente el hombre podía, mediante la fuerza, hacer cumplir los tratos con las otras personas, y finalmente no había un orden normativo, todo era por la fuerza, ¿no? Y es ahí la historia del Leviatán, y esa suerte que nosotros nos comprometimos y realizamos un pacto social, y durante ese pacto social fijamos algunas reglas de la cancha y las respetamos, ¿cachai? Pero a través de ese periodo contractualista aparecen un montón de explicaciones del fundamento del derecho. Lo importante sí es que en el derecho internacional estos fundamentos son muchísimo más amplios que en el derecho interno, y aparecen teorías voluntaristas y aparecen teorías que se desprenden de la voluntad del sujeto para cumplir con la norma, o la voluntad del sujeto para crear la norma. Entonces eso es como siempre es fundamental tener en la mente, y yo creo que lo tenéis bien claro, ¿ya? Luego de eso aparece la evolución histórica del derecho internacional. ¿Por qué vemos la evolución histórica del derecho internacional? Aparece a propósito de entender cómo se genera esta suerte de órgano normativo externo y que regularía las relaciones entre países. Es bastante interesante desde esa idea. Entonces, lo primero que nos encontramos, bueno, lógicamente desde el punto de partida como el origen, ¿no? A tres autores que son como los que aparecen en varios libros, que es Vittoria, Gentili y Grocio, ¿no? Que es como los que crean de alguna forma una suerte de teoría o una suerte de primera esposo de lo que sería el derecho internacional. Pero de ahí en más aparecen una continua secularización del derecho. O sea, la idea del poder político mezclado con lo religioso ya, ya no da para más en ese tiempo. Precisamente en la época de la conquista de América Latina, aparece una serie de explicaciones para tratar a esta gente, ¿no? Porque finalmente se le veía como gente distinta, pero en poca suerte podía regular situaciones más allá de la explicación teológica. Entonces, la idea de la secularización de la fe cristiana aparece con la paz de Westfalia, ¿sí? Que finalmente es un tratado del término de las guerras santas, y que de alguna manera da como primer esposo un intento por que la comunidad internacional se junte y empiece a tratar temas súper interesantes, y que van a tener su punto de inicio, o por lo menos su punto concentrar revolucionario en todas las teorías de la democracia, ¿no? Que esboza El Príncipe de Maquiavelo, las historias también como, no sé si tú leíste eh, Montesquieu, Rousseau, todas esas teorías que basan en teoría política, ¿no? Entonces, finalmente uno diría, si la persona tiene derechos, la persona representada en su conjunto como el Estado también tendría derechos que deberían ser respetados por otros Estados. Y ahí aparecen los primeros principios, ¿no? Y que van a inundar todas las legislaciones de los pueblos. Yo no sé si tú sabes la diferencia entre un principio y una norma jurídica, o si tenéis idea más o menos de lo que estaríamos hablando. Eh, Mira, se me fue. Me acuerdo que el profe lo dijo, pero en este momento no tengo cómo. Pero, por ejemplo, uno diría, así como súper rápido, uno diría, una norma jurídica tiene ciertos elementos, ¿ya? Elementos que son bastante distinguibles, ¿no? Por ejemplo, una norma jurídica está dada por un elemento que es, primero, de orden formal. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está contenida? Uno siempre dice la ley, como genéricamente, ¿no? Así como el artículo 1 del Código Civil aparece como la ley, la definición de la ley, la voluntad soberana manifestada, etcétera, etcétera, conforme a la Constitución, manda, prohíbe. Entonces, finalmente uno dice, chuta, desde ahí estaría un poco la perspectiva de lo que sería, ¿no? Una ley, ¿no? Como una voluntad soberana. Entonces, aparece claramente como una manifestación, ¿no? De partes de derechos que tenían todas las personas. O sea, finalmente, cuando se crea una ley, es como si todas las personas concurrieran a crearla, pero hoy en día eso es inaplicable, ¿ya? Porque
no todas las personas pueden concurrir a la creación de ley. Entonces ahí se utiliza la teoría democrática representativa y todo eso. Pero acá lo principal es que en ese sentido el principio es mucho más profundo que la ley, ¿no? Y además es mucho más aplicable a casos que pueden escapar del supuesto normativo, porque ya sabemos que cuando se crea una ley está compuesta como de partes, ¿no? No sé, un ejemplo, no sé, los sujetos obligados, los destinatarios, ¿no? También no sé, podemos decir que tiene la sanción, ¿no? Pero un principio no ostenta eso, ¿no? Para nada. O sea, el principio es como una regla general. Entonces, la idea del principio, los principios aparece distinto a una norma es porque tiene un carácter valórico. O sea, un carácter valórico que lo va a dotar de trascendencia y que va a hacer que el principio perfectamente no esté positivizado, o sea, no esté en una norma positiva. O sea, un principio perfectamente no podría estar escrito, pero sin embargo respetarse. Entonces, esa es la idea de los principios. Luego de los congresos, ¿no? digamos, la modernización de los estados, aparece primordial respetar ciertos principios. Por ejemplo, el principio del mar libre, ¿no? Parece trascendental decir que los mares son libres, ¿no? Pero en una época antigua no parecía trascendental. En una época antigua parecía que todos querían ser dueños del mar. Entonces, ahí es la idea de la definición de principios, ¿no? El principio de las nacionalidades, el principio de la autodeterminación de los pueblos, etc. Entonces, siempre tenéis que tener en mente los principios como para tener o explicar fenómenos. Dentro del derecho interno aparecen principios también. ¿Tú conoces algún principio dentro del derecho interno? Bueno, los principios de lo que fue inspirado el derecho, o sea, el Código Civil, pues el de la autonomía de la voluntad, la libre circulación de los bienes. Claro, aquellos principios que tú esbozas muy bien aparecen dentro del derecho interno como guías rectoras, ¿no? Así siempre los profesores civiles dicen que el principio de autonomía de los pueblos es como el paradigma de todo el Código Civil. O sea, y gran razón tienen, porque la mayoría de los actos, incluso acá en el derecho internacional, aparecen en virtud de la autonomía de la voluntad. ¿Podría un Estado comprometerse y obligarse a través de la autonomía de la voluntad propia? Entonces, aquellos principios son aplicables también al derecho internacional siempre y cuando sean coherentes y que rescaten bienes jurídicos que atañen a toda la sociedad completa. Esa es como la idea de hacer el símil ahí, ¿ya? Podría perfectamente respetarse la buena fe entre dos estados, apareciendo un principio codificado dentro de los estados mismos, pero no podría invocarse, por ejemplo, un principio dentro de un derecho interno. No podría yo decir, oye, el principio de buena fe lo tengo yo dentro de mi derecho interno, respétenmelo. Aparece como ilógico hacer respetar como fundamento una norma interna, pero sí cuando le hay el carácter de principio. Y ahí lo importante a la referencia. El principio no necesita prueba, ¿no? El principio se prueba por sí mismo. Entonces, esa es como la idea. Luego se atienen las dos guerras mundiales y ahí aparecen un montón de organizaciones y la modernización de los estados conjuntamente con la codificación de ciertas normas que aparecen como jus cogen, como obligatorias frente a todos los estados, vienen a codificarse. Y ahí aparece diferentes organizaciones y un esfuerzo como centralizar la legislación internacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas o antigua Sociedad de las Naciones. Luego de eso, todo lo demás es evolución histórica. Te invito a leerlo, podéis leerlo ampliamente en los libros, aparece mucho, pero sin embargo la idea central es esa, ¿no? Es esta suerte de evolución que tiene el derecho internacional público a través de diferentes situaciones que van ocurriendo históricas dentro de, de, de lo que llevamos como humanidad, que es súper poco. Luego viene la fuente del derecho internacional. ¿Qué es una fuente del derecho, Gabriel? La fuente de derecho son aquellos actos bueno, en realidad son aquellos actos o acciones o hechos que dan fundamento al nacimiento de la normativa. Pueden ser materiales, pueden ser circunstanciales, eso es lo que me acuerdo.
Claro, ahí desde ese punto de vista estamos definiendo lo que son las fuentes materiales del derecho. O sea, directamente volvemos, digamos, a esa clásica distinción que hicimos al principio entre derecho material, ¿no? Y derecho sustantivo, pero, perdón, derecho objetivo. Pero como tú bien dices, la fuente finalmente aparecería como una suerte de dónde emana el derecho, de dónde, no sé, se emite o de dónde proviene, ¿no? Pero para efectos pedagógicos generalmente suele clasificarse, como tú bien dijiste, en aquella fuente que va a ser el propósito de la norma, ¿no? Y que finalmente van a ser todos estos factores que tú mencionas como sociológicos, políticos, económicos, que posibilitan la norma. ¿Tú conoces alguna norma que haya sido creada por una fuente material acá en el derecho interno? Por ejemplo, hoy en día. Sí, por ejemplo, todas las que fueron creadas por el COVID, el teletrabajo, el tema de los IFE, entonces, Exacto, exacto, exacto. Al igual que en el derecho interno, el derecho internacional ocurren ciertas situaciones en que van a posibilitar la codificación. Podemos nombrar una situación en el derecho internacional como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio que se llevó a cabo por la Alemania nazi, ¿no? La invasión a Irak, por ejemplo, etcétera, etcétera. Son muchos los fuentes materiales que van a posibilitar que el derecho internacional vaya como con una suerte de centralizar esta función legislativa que en el derecho internacional aparece descentralizada, dispersa, ¿no? Nadie crea normas, son los estados mismos los que crean las normas. Aparece como que nunca podemos encontrar una fuente formal. Pero dentro de ese punto de vista aparece el otro concepto que lo acabo de nombrar, que es el concepto de fuente formal, y que finalmente es dónde se exterioriza el derecho, o sea, dónde aparece. Por ejemplo, acá en el derecho nacional, ¿cuál es una fuente formal? la Constitución. Claro, ¿hay constitución en el derecho internacional? No sé si constituciones, pero sí la Carta Fundamental de la Nación Unida. Claro, o sea, no sería una constitución, pero sí podría verse como hoy en día, ¿no? Hoy en día aparece como una suerte de declaración de derechos, ¿no? Porque finalmente no está creando, ¿no? Solamente declara. Porque eso ya se supone que la dignidad del ser humano viene intrínsecamente con él. Nadie lo crea, el derecho no crea eso. Pero como tú bien dices, finalmente aparecen ciertos esfuerzos, volvemos a decir, del orden jurídico internacional por crear un órgano centralizado que forme, digamos, un aparato robusto y que todos los estados respeten. ¿Ya? Pero si bien es cierto, podría un estado simplemente romper, ¿no? Una norma de derecho internacional y no verse sancionado. ¿Podría pasar eso? ¿Podría pasar que un Estado abiertamente vulnere derechos que están declarados por la carta que tú mencionas y que no tenga sanción? ¿Qué crees tú? Que sí. ¿Pero tendría alguna sanción? ¿Hay alguna sanción en el derecho internacional? ¿El derecho internacional es coercible? Eh, no, no es coercible. Es ahí Puedes, el gran drama. no sé, pues, es como las normas de trato social, o sea, los otros países los van a mirar feo, quizás no van a negociar con uno, pero no te pueden obligar por el mismo principio de soberanía y de autorregulación, tampoco pueden intervenir tanto. O sea, el caso de Venezuela, todos sabemos lo que pasaba en Venezuela, pero nadie puede intervenir. Claro. Entonces ahí nos vemos que finalmente se nos cae esta teoría, digamos, de centralizar un poco las normas, ¿no? Y crear, digamos, un orden internacional único y que a mí me parece eh, conducente a ciertas realidades, ¿no? Ya sabemos que en virtud del principio de autonomía de los pueblos aparece como un derecho del pueblo, ¿no? Un derecho concentrado a que puedan darse su propio estatuto jurídico y podrían de alguna forma respetar, si ellos quieren, el Estatuto Jurídico Internacional, pero no cabe duda que hoy en día, después de todas las vulneraciones de derechos humanos que se han producido con la historia, aparecen ciertas normas que parecen ser eh, indisponibles para las partes que las contratan o no las contratan y que parecen como de alguna forma obligaciones. Podríamos decir que a través del principio
de, reparar el daño, ¿no? No podría un Estado aludir que luego de haber perjudicado a alguien, no repararlo, ¿no? No reparar su propio daño. Entonces aparece ahí como un principio que sustenta, digamos, todas las fallas del sistema. Y es ahí la importancia de los principios. ¿Te fijas que es lo que tú estás nombrando? Entonces, dentro del derecho internacional, para ir un poco ya más al tema, las fuentes formales serían simplemente aquellos continentes normativos donde se manifiesta el derecho. Y como en el derecho nacional es la ley, en el derecho internacional aparece un poco más diluida eso. Y no así cuando ya se empiezan a un poco delimitar el contenido a través del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ahí ese artículo nos nombra las fuentes formales del derecho internacional y que es un artículo con una prelación, ¿no? Con un orden establecido que deberá aplicar la Corte Internacional de Justicia y que nos ayuda a ver cuáles son estas fuentes formales del derecho. ¿Tú has tenido la posibilidad de ver ese artículo? No, la verdad es que no lo leo. Ya, lo voy a leer, no lo tengo acá en la diapo, pero aparece en los libros. Mira, la Corte, cuya función es decidir con forma de derecho internacional las controversias que sean sometidas, deberá aplicar, ¿no? Lo aparece como un verbo rector, así como obligatoriamente, ¿no? O sea, nos da al tiro el carácter de taxativo de este artículo, o sea, no hay otras, solamente estas, a eso me refiero. Y como letra A aparecen las convenciones internacionales, ¿no? Ya sean generales o particulares y que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Entonces, la primera fuente formal del derecho internacional sería las convenciones. ¿Qué es una convención, Gabriel? Una convención es un acto jurídico bilateral que crea, modifica o extingue obligaciones entre las partes. Claro. De alguna forma nos aparece este concepto, ¿no? de acto jurídico, ¿no? Y también aparece como un concepto de no solamente creación, sino que también de modificación, de extinción de derechos y que la dota de su carácter tan transversal y general. La convención específicamente es el género, como dices tú, y que pueden haber muchos tipos de convenciones. Podemos escuchar, no sé, por decirlo, el contrato, la renuncia, podríamos decir también los actos jurídicos unilaterales, ¿no? Etcétera. Entonces, dentro de las convenciones se esbozan un montón de atributos, pero sin lugar a duda el más importante es la bilateralidad, ¿ya? Y que aparece como una suerte de concesiones recíprocas, ¿no? De prestaciones que se adeudan de ambas partes, y que es como lo que define la convención. Y es importante eso que lo sepa. Entonces, finalmente el artículo 38 nos establece las convenciones internacionales, llámense o no tratados, ¿no? Podría ser otro tipo de convención. Pero lo importante ahí es que lo primero como fuente del derecho internacional serían los tratados, ¿no? Es como lo primero, ¿ya? Luego lo segundo aparece la costumbre internacional, ¿ya? La costumbre internacional aparece como fuente en segundo lugar, o sea, a falta de tratados, aplica la costumbre internacional. Tú, las cátedras que has visto, ¿te han mencionado la costumbre? ¿Sabes lo que es la costumbre jurídica, digamos? O sea, sí, siempre nombran la costumbre, generalmente dicen que la costumbre no constituye una fuente formal de ningún derecho. Solo me parece, bueno, hasta ahora lo he visto que en laboral nomás constituye una fuente formal, pero las demás dicen que no. Ya, la costumbre, claro, la costumbre, bueno, yo no tengo, digamos, mucha experticia en derecho laboral, pero me parece un poco extraño que digamos, inunde ahí. Pero lo que yo sabía sí es que existen diferentes tipos de costumbre y que finalmente, dependiendo si la ley autoriza aquella costumbre o no, va a ser fuente del derecho. Por ejemplo, podríamos decir que existe una costumbre contra lege, ¿no? Por ejemplo, contra ley. ¿Podría aplicarse una costumbre contra la ley? Es poco probable, ¿no? Hay ciertos,
ordenamientos jurídicos que permiten efectivamente la costumbre contra el eje, ¿no? Por ejemplo, en los ordenamientos que pertenecen al common law o el derecho anglosajón, donde la costumbre sí me parece como una fuente formal inmediata, ¿no? Los tribunales de alguna manera están obligados a aplicar lo que los tribunales han aplicado siempre. Aparece como una suerte de jurisprudencia, ¿no? Pero en realidad lo que importa ahí es que el derecho positivo no existe. Son pocas las normas escritas que existen, a no ser una carta eh, de principios. Solamente por nombrar, podríamos decir, la Carta de Principios de Estados Unidos, ¿ya? La cual no contiene normas tan amplias como una constitución latinoamericana. ¿Te fijas? Entonces, existen ciertos tipos de costumbres, como tú decías, en el derecho internacional. Lo principal es que aquella costumbre aparece creadora de derecho, ¿no? Es porque en el derecho internacional no hay un órgano centralizado. Por tanto, la costumbre suple todos los vacíos de continentes normativos que puedan faltar. Por tanto, es una fuente formal del derecho en el derecho internacional. En el derecho nacional solamente aparece como fuente formal eh, en el derecho comercial, ¿ya? Ahí sí aparece como fuente formal, pero siempre que la ley se remita a ella. O sea, la costumbre secum legem, que se le llama, o según ley, ¿ya? Y ahí es como un ejemplo un poco de lo que es la costumbre. Pero la costumbre tiene elementos súper interesantes, ¿no? Lo primero es que la costumbre, bueno, no está escrita, lógico. Y lo otro es que aparece un conjunto, ¿no? de actos o de hechos por los cuales un Estado eh, lo realiza voluntariamente pensando por un largo periodo de tiempo, lógico, pensando que esta costumbre es una norma jurídica. O sea, no es otra norma de otro orden normativo, ¿cachai? Es una norma jurídica. Entonces, es ahí el elemento psicológico de la costumbre. No solamente necesita un elemento material, que el elemento material o objetivo, el que acabamos de posar, ¿no? Un conjunto, ¿no? de hechos, de actos que son permanentes en el tiempo, que son repetitivos, que pertenecen a un cierto ámbito geográfico, territorial, y que aparecen como, para las personas que lo cumplen, como una norma jurídica de derecho positivo y que es respetada como tal, ¿ya? Ahí como ejemplo podemos encontrar la institución del asilo político o la institución de los diplomados también, la diplomacia política. No sé si tú has visto películas como el medioevo. Es como costumbre enviarse emisarios, ¿no? Como a dar la bienvenida. O lo que tú estáis viendo, por ejemplo, el reconocimiento de estados, por ejemplo, de la materia que estáis viendo también. Reconocer un estado parece algo como, como súper importante a la hora del surgimiento de un nuevo estado, pero a la hora de que un estado se ve obligado a ello es distinto porque la costumbre es concordante con otro estado, entonces no podría darse una costumbre unilateral, ¿no? La idea de la costumbre es que sea compartida por un número indeterminado de estados, ¿no? No obsta así que una costumbre unilateral pueda darse, eh, digamos, a símil como un acto jurídico unilateral de un estado, ¿no? Pero ahí lo importante es eso, ¿no? La costumbre del derecho internacional aparece como dos elementos, un elemento material y un elemento psicológico, que lo hace distinguirse de otros órdenes no normativos o órdenes normativos distintos al jurídico, que sería, por ejemplo, el moral, etc. Entonces, ahí aparece como fuente del derecho la costumbre internacional. Luego aparece los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. ¿Ya? Ya lo habíamos leído, ya sabíamos que un poco los principios eran como una suerte de luz en la oscuridad que nos ayudan a entender lo que realmente quiere aplicarse una norma. Entonces ahí aparece como la importancia del principio. Y luego aparece como cuarto lugar las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones,
como medio auxiliar para la determinación de reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Entonces, el artículo 59 aparecen también otras excepciones a esta regla, entonces es importante revisarlo después. Pero por ahora nos quedamos simplemente como con las 4 fuentes del derecho internacional, que serían las convenciones en primer lugar, la costumbre internacional, los principios y las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas. Esas serían las fuentes del derecho internacional más importantes que se pueden revisar y que se pueden eh, ver un poco, ¿no? Sin embargo, eh, aparecen otros que son añadidos con posterioridad por resoluciones de organizaciones internacionales, y ahí están los actos unilaterales de los estados, que no aparecen mencionados por el artículo 38, ¿no? ¿A ti te pasaron lo que es un acto unilateral del Estado? ¿Del Estado, no? ¿Sí? ¿Acto unilateral del Estado? No. ¿No te lo han pasado? No. Ya, bueno, hay ciertos actos que puede realizar el Estado en concordancia con, por ejemplo, la generalidad de los estados latinoamericanos. Las relaciones internacionales están a cargo del Poder Ejecutivo, ¿no? Del presidente de la República. Por tanto, ¿podría un gobierno adoptar cierta posición frente a una determinada situación de carácter internacional? ¿Podría un Estado, por ejemplo, dar su opinión y que pueda hacer y que lo pueda obligar de alguna forma, eh, y que pueda seguir con lo que sigue después, que es la regla del estoppel o la regla de los actos propios? O sea, ¿podría un Estado, por ejemplo, actuar de cierta forma siempre, pero después decir no? Entonces aparece como una regla de que no podría hacerlo. O sea, un Estado se ve obligado también por sus actos propios. Podría ser un Estado que acá en Chile, no sé si el profesor les dijo, pero en el tiempo de la demanda de la Corte Internacional de la Haya, que se llevó a cabo por los países limítrofes, Bolivia, Perú, Argentina también, por el tema del limítrofe con Argentina, generalmente aparecen sustentadas en actos unilaterales de los estados, ¿no? Es como el fundamento de la demanda. ¿Está? No hay una costumbre, simplemente el Estado ha actuado de esa forma y ha demostrado por actos concluyentes que su posición es esta. ¿Está? Podríamos decir tú que Gabriel, no sé, siempre vaya a la universidad en micro, un ejemplo. ¿Te gusta ir en micro? Esos actos demuestran un poco tu voluntad o tu forma de ver en que estás expresando lo que te gusta. Entonces, en virtud de los estados aparecen como esa idea, ¿ya? Eh, y ahí aparecen varios actos jurídicos unilaterales como el reconocimiento de un estado, como el que te nombraba, la protesta, que es lo contrario. ¿Cuándo protesta uno? Como no está de acuerdo. Así, la notificación, la promesa, la renuncia y la regla del estoppel de los actos propios que te nombraba yo. ¿Esta materia se la pasaron a ustedes? No. Ya. Lo importante es que vaya a llegar preparadito a la clase. Si te llegan a pasar las fuentes del derecho internacional, vaya a llegar preparado, o sea, súper preparado. Esas son las fuentes del derecho internacional, y directamente después se pasa a ver los tratados. Esto lo vamos a dejar para la reunión de mañana y vamos a ver directamente los tratados, ¿ya? ¿Cuáles son las partes del tratado, las capacidades? Eso yo creo que se nos pasaron, ¿no? ¿O todavía no? No, todavía no entramos en los tratados. Ya, bacán, bacán, porque si lo vemos antes, pueden llegar preparaditos plagas. Así que quedamos hasta acá. Mira, yo te agregué al WhatsApp de grupo. Pucha, ojalá que se unan más personas. Igual es interesante debatir materias no solamente del derecho internacional público, sino que cualquier otra que vaya apareciendo. Y eso, pues, no sé si te parece que lo dejemos hasta acá, Gabriel. Sí, sí, bacán, Franco. Yo voy a Ya, hablar pues, con mis compañeros yo para te, que mañana no. sí, yo te dejé como administrador. Trata de agregar a tus compañeros ahí. Y lo otro es, fijen un horario, pues, de común acuerdo. Me da lo mismo la hora.
me da lo mismo la hora, así que puede ser Mira, muy... mañana, honestamente, yo mañana lo veo difícil que nos juntemos porque mañana tenemos procesal. Y la profe Julia Tello, que es la que nos hace procesal, siempre ocupa todos los bloques, hasta No, no, casi las 11 de la pero noche. sí, no, pero me refiero a otra hora, no sé, directamente a otra hora. Por eso te digo, la idea es que agregue un par de, no sé, de que igual como te dije, el curso no es como el de origen, así igual es complejo, yo te entiendo, porque por ejemplo a mí cuando me tocó internacional público lo adelanté, entonces igual estaba con compañeros que ni conocía, ¿cachai? Entonces, lo importante es que los que quieran asistir asistan y que fijen un horario. Da lo mismo si es la noche, puede ser en la mañana o en la tarde, ¿ya? Pero que lo comuniquen por ahí, ¿vale? Quedamos en eso, gracias por asistir, cuídate, chao, buenas noches.